Es importante que hoy meditemos y que resaltemos este acontecimiento que podría pasar de largo, pero creo que es una de las joyas más valiosas en la meditación de la Iglesia, de los tesoros más grandes de la Iglesia, testimonialmente hablando. Esta memoria de las santas Perpetua y Felicidad, y que podríamos decir que de alguna manera sintetizan todo lo que el Evangelio acaba de decir. Precisamente es la expresión de lo que es la respuesta a una vida cristiana. Cuando una persona verdaderamente es cristiana, se comporta como un cristiano, responde como un cristiano, actúa como un cristiano, y por eso se compromete como un cristiano. Estas santas sufrieron el martirio en el año 203. Esto sucedió en África bajo la persecución de un emperador romano que se llamó Septimio Severo. Estas dos mujeres santas, Perpetua y Felicidad, y pienso yo que está muy bien de antemano, porque mañana, que es el Día de la Mujer, creo que los hombres ya se están preparando para eso, ¿no? Creo que este es uno de los mejores homenajes en consecuencia con el valor de estas dos mujeres. Una de ellas, Perpetua, una mujer joven de aproximadamente unos 22 años, quien acababa de dar a luz hacía muy poquito tiempo, estaba recién casada, y amamantando a su hijo pequeño. Y la otra, Felicidad, quien, según la narración, era la esclava de ella, acompañadas por sus amigos también y compañeros Revocato, Saturnino y Segundo. Tenemos el privilegio de haber recibido de una fuente de la época precisamente la narración directa del acontecimiento de el martirio de ellas por una persona que lo vivió coetánea a ellos. Y por eso quiero hacer un alto para que ustedes lo escuchen y puedan darse cuenta de lo que había sucedido. Básicamente existía una especie de prohibición por el emperador de que nadie podía hacerse cristiano, y todo el que adorara al Dios cristiano o se refiriera al Dios cristiano sería condenado a muerte. Básicamente era esto. Y estas dos mujeres, junto con sus otros amigos, fueron hechos cristianos por Saturo, un diácono de la época que estaba absolutamente convencido y que se entregó totalmente a la fe, y que en el momento en el que se dio cuenta que las apresaron, él fue y se entregó también y dijo: yo también soy cristiano, y quiso compartir con ellos este suplicio. Al meterlos en la cárcel, después de su arresto y antes de que fueran llevados a prisión, los 5 fueron bautizados. Los sufrimientos de la vida en prisión los ayudaron a comprender cuánto hay que sufrir por Jesús. En el caso de Perpetua, era una joven básicamente descendiente de nobles, de mucho dinero. Su papá, que no era cristiano, era pagano. Su mamá sí era cristiana, ella se había convertido, y 2 de sus hermanos. Su papá intentó seducirla e inducirla a la apostasía durante muchas oportunidades, e iba exhaustivamente a buscarla y a insistirle que renunciara precisamente a ese Dios cristiano. Le pareció una locura a su papá: ¿cómo te vas a hacer matar por una cosa de esas? Pero ya Perpetua había comprendido precisamente el sentido del amor a Dios. Su papá trató incluso de convencerla invocando su carácter de madre, y de madre que estaba educando un bebé recién nacido. Pero fue en vano absolutamente todos los intentos que ellos tuvieron. Muy bien,
les voy a narrar, les voy a leer un poquito, porque me parece absolutamente maravilloso esta narración. Dice: fueron detenidos los adolescentes catecúmenos Revocato y Felicidad, esta compañera suya de servidumbre, Saturnino y Secúndulo. Entre ellos también Vivia Perpetua, de noble nacimiento, instruida en las artes liberales y legítimamente casada, que tenía padre, madre y 2 hermanos. Uno de estos hermanos, catecúmeno como ella, y un niño pequeñito al que alimentaba ella misma, su bebé. Contaba unos 22 años. A partir de aquí, ella misma narró punto por punto todo el orden de su martirio, y yo lo reproduzco tal como lo dejó escrito de su mano y de su propio sentimiento. Cuando tenía todavía, dice, nos hallábamos entre nuestros perseguidores, como mi padre deseara ardientemente hacerme apostatar con sus palabras, y llevado de su cariño, no cejara en su empeño de derribarme. Padre, le dije, ¿ves por ejemplo ese utensilio que está ahí en el suelo, una orza o cualquier otro? Lo veo, me respondió. ¿Acaso puede dársele otro nombre que el que tiene? No, pues tampoco yo puedo llamarme con nombre distinto de lo que soy, cristiana. De allí, a unos días, se corrió el rumor de que íbamos a ser interrogados. Vino también de la ciudad mi padre, consumido de pena, se acercó a mí con la intención de derribarme y me dijo: compadécete, hija mía, de mis canas, compadécete de tu padre, si es que merezco ser llamado por ti con el nombre de padre. Si con estas manos te he llevado hasta esa flor de tu edad, si te he preferido a todos tus hermanos, no me entregues al oprobio de los hombres. Mira a tus hermanos, mira a tu madre y a tu tía materna, mira a tu hijito, que no ha de poder sobrevivir. Depón tus ánimos, no nos aniquiles a todos, pues ninguno de nosotros podrá hablar libremente si a ti te pasa algo. Así hablaba como padre, llevado de su piedad, a par que me besaba las manos, se arrojaba a mis pies y me llamaba entre lágrimas, no ya su hija, sino su señora. Y yo estaba transida de dolor por el caso de mi padre, pues era el único de toda mi familia que no había de alegrarse de mi martirio. Y traté de animarlo diciéndole: allá en el estrado sucederá lo que Dios quisiere, pues has de saber que no estamos puestos en nuestro poder, sino en el de Dios. Y él se retiró de mi lado, sumido en la tristeza. Otro día, mientras estábamos corriendo, se nos arrebató súbitamente para ser interrogados. Y llegamos al foro o plaza pública. Inmediatamente se corrió la voz por los alrededores de la plaza y se congregó una muchedumbre inmensa. Subimos al estrado, interrogados todos los demás, confesaron su fe. Por fin me llegó a mí también el turno y de pronto apareció mi padre con mi hijo en los brazos y me arrancó del estrado suplicándome: compadécete del niño chiquitico. Y el procurador Hilario, que había recibido a la sazón el ius gladi o poder de vida y muerte, en lugar del difunto procónsul Minucio Timiniano, ten consideración, dijo, a las canas de tu padre, ten consideración a la tierna edad del niño, sacrifica por la salud de los emperadores. Y yo respondí: no sacrifico. Luego, ¿eres cristiana? Sí, soy cristiana.
Y como mi padre se mantenía firme en su intento de derribarme, Hilario dio orden de que se lo echara de allí y aún le golpearon. Yo sentí los golpes de mi padre como si a mí misma me hubieran apaleado. Así me dolí también por su infortunada vejez. Luego, al cabo de unos días, Prudente, soldado, lugarteniente, oficial de la cárcel, empezó a tenernos gran consideración por entender que había en nosotros una gran virtud. Y así admitía a muchos que venían a vernos con el fin de aliviarnos los unos a los otros. Mas cuando se aproximó el día del espectáculo, entró mi padre a verme, consumido de pena, y empezó a mesarse su barba y a arrojarse por tierra, pegar su faz en el polvo, maldecir sus años y decir palabras tales que podían conmover la creación entera. Ya me dolía de su infortunada vejez. En cuanto a felicidad, también a ella le fue otorgada gracia del Señor, del modo que vamos a decir, como se hallaba en el 8º mes de su embarazo, pues fue tenida encinta, estando inminentemente el día del espectáculo, se hallaba sumida en gran tristeza, temiéndose había de diferir su suplicio por razón de su embarazo, pues la ley veda ejecutar a las mujeres embarazadas y tuviera que verter luego su sangre santa e inocente entre los demás criminales. Lo mismo que ella, sus compañeros de martirio, estaban profundamente afligidos de pensar que habían de dejar atrás a tan excelente compañera, como caminante solitaria por el camino de la común esperanza. Juntando pues en uno los gemidos de todos, hicieron oración al Señor 3 días antes del espectáculo. Terminada la oración, sobrecogieron inmediatamente a felicidad los dolores del parto, y como ella sintiera el dolor, según puede suponerse de la dificultad de un parto trabajoso de 8º mes, díjole uno de los oficiales de la prisión: tú que así te quejas ahora, ¿qué harás cuando seas arrojada a las fieras que despreciaste cuando no quisiste sacrificar? Y ella respondió: ahora soy yo la que padezco lo que padezco, mas allí habrá otro en mí que padecerá por mí, pues también yo he de padecer por él. Y así dio a luz a una niña que una de las hermanas crió como su hija. Como el tribuno los tratara con demasiada dureza, pues temía por insinuaciones de hombres vanos no se le fugaran de la cárcel por arte de no sabemos qué mágicos encantamientos, se encaró con él perpetua y le dijo: ¿cómo es que no nos permites alivio alguno, siendo como somos, reos nobilísimos, es decir, nada menos que del César, que hemos de combatir en su natalicio? ¿O no es gloria tuya que nos presentemos ante él con mejores carnes? El tribuno sintió miedo y vergüenza, y así dio orden de que se los tratara más humanamente, de suerte que se autorizó a entrar en la cárcel a los hermanos de ella y a los demás, y que se aliviaran mutuamente, más que más, ya que el mismo Prudente había abrazado la fe. Mas contra las mujeres preparó el diablo una vaca bravísima, comprada expresamente contra la costumbre. Así pues, dejadas de sus ropas y envueltas en redes, eran llevadas al espectáculo. El pueblo sintió horror al contemplar a la una, joven delicada, y a la otra, que acababa de dar a luz. Le retiraron pues y las vistieron con unas túnicas,
La primera en ser lanzada en alto fue Perpetua y cayó de espaldas. Pero apenas se incorporó sentada, recogiéndose la túnica desgarrada, se cubrió la pierna, acordándose antes del pudor que del dolor. Luego, requerida una aguja, se ató los dispersos cabellos, pues no era decente que una mártir sufriera con la cabellera esparcida, para no dar apariencia de luto en el momento de su gloria. Así, compuesta, se levantó y como viera a Felicidad tendida en el suelo, se acercó, le dio la mano y la levantó. Ambas, juntas, se sostuvieron en pie y, vencida la dureza del pueblo, fueron llevadas a la puerta sanaviaria. Allí, recibida por cierto rústico, a la sazón catecúmeno, íntimo suyo, como si despertara de un sueño, tan absorta en el espíritu había estado. Empezó a mirar en torno suyo y con pudor, con estupor de todos dijo: ¿cuándo nos echan esa vaca que dicen? Y cuando le dijeran que ya se la habían echado, no quiso creerlo, hasta que reconoció en su cuerpo y vestido las señales de la acometida de la fiera. Luego mandó a llamar a su hermano, también catecúmeno, y le dirigió estas palabras: permaneced firmes en la fe, los unos con los otros, y no os escandalicéis de nuestros sufrimientos. Mas, como el pueblo reclamó que salieran al medio del anfiteatro para juntar sus ojos, compañeros del homicidio, con la espada que había de atravesar sus cuerpos, ellos espontáneamente se levantaron y se trasladaron donde el pueblo quería. Antes, se besaron unos a otros a fin de consumar el martirio con el rito solemne de la paz. Todos, inmóviles y en silencio, se dejaron atravesar por el hierro de la espada, pero señaladamente Saturo, que era quien los había introducido en la fe y que se había entregado voluntariamente al conocer su encarcelamiento para compartir así su suerte, como fue el primero en subir la escalera y en su cúspide estuvo esperando a Perpetua, fue también el primero en rendir su espíritu. En cuanto a esta, para que gustara algo de dolor, dio un grito al sentirse punzada entre los huesos. Entonces ella misma llevó a su garganta la diestra errante del gladiador novicio. Tal vez, mujer tan excelsa, no hubiera podido ser muerta de otro modo, como quien era temida del espíritu inmundo, si ella no hubiera querido. Oh fortísimos y beatísimos mártires, oh de verdad llamados y escogidos para gloria de nuestro Señor Jesucristo, el que esta gloria engrandece, honra y adora, debe ciertamente leer estos ejemplos que no ceden a los antiguos para edificación de la Iglesia, a fin de que también las nuevas virtudes atestiguen que es uno solo siempre el mismo Espíritu Santo, el que obra hasta ahora, y a Dios, Padre omnipotente, y a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, a quien es claridad y potestad sin medida por los siglos de los siglos. Amén. Este es el testimonio de las actas de los mártires y básicamente, como ustedes lo vieron, es una narración bastante fuerte del acontecimiento. Es una especie de pintura de Perpetua ayudándole al gladiador novicio, que dicen ahí, a introducirle la espada porque él estaba tan nervioso que no la podía matar. Y casi que ella le ayudó a
a matarla. El lugar del martirio hoy aparece así como está en esta foto. Pero es importante porque esta narración alimentó la fe de los cristianos por más de 5 o 6 siglos. Se leía permanentemente esta narración y animaba la fe de muchos, esa fe tan valiente, esa fe inmadura, esa fe lánguida, que lastimosamente sufre por un dolor de cabeza, ¿no? Usted apenas le da dolor de cabeza o apenas le da un dolorcito de estómago, inmediatamente, apenas alguien le mira mal, le critican, o le juzgan, inmediatamente se deshacen malos sentimientos. Estas mujeres amaron a sus verdugos, amaron a quien les hizo mal, y estas mujeres dieron el testimonio más grande de fortaleza y de amor por Cristo en las horas de prueba. Por eso yo les invito con cariño a que esto vaya a nuestra meditación y que vaya a nuestra mente y que le supliquemos al Señor una fe más seria, una fe más madura. Y yo con cariño les digo, y que dejemos de hacer el ridículo con una fe infantil, con una fe que se queja de todo y reniega de todo y no es capaz de sufrir por amor a Dios.